Buenos días para todos los que nos acompañan. Ubicar y afectar el capital ilícito que los grupos de autodefensas constituyeron mediante diversas actividades criminales y delictivas se convirtió en una premisa para la Fiscalía General de la Nación. Ello quiere decir que para garantizar la reparación a las víctimas, constituyó un equipo dentro de Justicia Transicional para la búsqueda de estos bienes en poder de los llamados paramilitares. En atención de esta directriz, la Dirección de Justicia Transicional desarrolló actividades investigativas que llevaron a detectar en el bloque Centauros la apropiación y el despojo de tierras, en este caso luego de 9 meses de investigación y otro tanto en otros predios de 23.324 hectáreas en municipios del departamento de Villavicencio con su capital Meta. Y nos referimos a los municipios de El Dorado, de Concordia, entre otros, donde estas extensiones de tierra estaban monopolizadas y fue el fortín militar y financiero y de entrenamiento del bloque Centauros en cabeza de sus mayores postulados, el señor Miguel Arroyave y Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Debemos destacar que hubo un trabajo interinstitucional de 7 agencias del Estado, todas ellas inmersas en la investigación a profundidad de quiénes eran los terrenos, de la titularidad de los mismos, y en ellos, como más adelante lo podremos establecer o contar, es que logramos identificar que gran parte de estas 23.000 hectáreas son terrenos baldíos de propiedad del Estado. Pero la gran noticia es que hoy retornan al seno del Estado colombiano, que hay una recuperación de ellos y que 2.000 de ellos hoy por hoy tienen medida cautelar que ha sido solicitada a los tribunales de justicia y paz para las víctimas. Debemos decir que estamos en el estudio conjunto, que las operaciones siguen en coordinación con las entidades que hoy nos acompañan y que estos terrenos tienen una altísima vocación para que el Estado colombiano igual tome medidas hacia el Fondo de Reparación para las Víctimas. Esta es, digamos, los terrenos, las hectáreas más grandes que en este momento se han recuperado para las víctimas. Podemos hacer un símil que son mucho más extensión de tierra que lo que hoy es el departamento de Barranquilla, o Bucaramanga o Armenia, por citar algunos. Debemos igualmente destacar que ya algunos de estos terrenos donde había incluso un helipuerto contaba con unas carreteras, digamos, para poder evadir el cerco de las autoridades, hoy ha sido recuperado por la Fiscalía y quienes intervinieron como la Agencia Nacional de Tierras, por supuesto con la ayuda de la Superintendencia Nacional de Notariado y Registro, el Fondo de Reparación, la Policía y el Ejército colombiano. Queremos resaltar esta operación porque realmente es una operación de carácter interagencial, en donde múltiples agencias del Estado colombiano en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, el CTI, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras, del tema de víctimas, la DIJÍN y el Ejército Nacional, todos se unen para un solo objetivo, para un solo fin estratégico. Y este fin estratégico es clarísimo y es el de continuar golpeando unas amenazas que parecieran estar como en la parte de abajo de un iceberg, invisibles.
unas amenazas que han hecho un gran daño en los territorios, que se han nutrido de las economías criminales y que a través de ese proceso han utilizado el lavado de activos como herramienta para adquirir tierras, para lavar esos recursos ilícitos y así engañar al Estado. Entonces, queremos reportarle hoy a todo el pueblo colombiano que esta operación, a pesar de no tener bajas, a pesar de no tener disparos por parte de la fuerza pública, explosiones, es una operación que produce un resultado extraordinario para el Estado, que consiste en recuperar 23.274 hectáreas en una de las áreas más ricas y más productivas de nuestro país. Estamos hablando de la región del Alto Ariari, en los municipios de El Dorado, San Martín y Puerto Concordia. Esta acción golpea a estos grupos armados, organizados, a estos grupos anteriormente denominadas autodefensas, quienes, además de apropiarse de las tierras, vinieron ejerciendo en estas comunidades una violencia sistemática, de tal forma que el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares de Colombia, con este objetivo cumplido, con este resultado tan importante, le expresan al país su interés de seguir priorizando sus acciones en este tipo de fenómenos. Quiero, en nombre del Ministro de la Defensa Nacional y de todas las fuerzas, agradecer a todas las instituciones, muy especialmente a la Fiscalía General de la Nación, quien ha sido la integradora en este proceso, y decirles a todos aquellos bandidos, a todos aquellos miembros de los grupos armados organizados, a todos aquellos que se nutren de las economías criminales como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, el secuestro, la extorsión, el lavado de activos, decirles que en Colombia existen unas instituciones que están trabajando de manera profesional, de manera callada y con absoluta certeza, paso a paso, vendrán más operaciones como estas, permitiendo que estas tierras, más de 23.000 hectáreas, pasen ahora a atender las víctimas del conflicto, de tal forma que es una operación interagencial con el más alto grado de éxito. Para la Agencia Nacional de Tierras es muy importante, en primer lugar, resaltar, como lo hacía el general y la fiscal, la labor interinstitucional que se adelantó en esta zona del país para la recuperación de 23.000 hectáreas, de las cuales 13.000 están ya identificadas como baldías de la nación. Es un trabajo técnico complejo, fue un trabajo jurídico complejo que sin el acompañamiento de la fuerza pública para la presencia territorial y sin el acompañamiento de la Fiscalía, que nos brindó elementos que contaban ellos de su investigación suficientes para poder reconstruir los predios, y obviamente sin el apoyo de la Superintendencia de Notaría de Registro difícilmente se habría podido lograr. Para la agencia lo más importante es recordar que estas 13.000 hectáreas identificadas como predios baldíos y recuperadas materialmente hacen parte ahora del Fondo de Tierras para la Paz, hacen parte del Fondo de Tierras contemplado en los acuerdos de paz, que en este momento el fondo, que tiene planteada una meta de 3 millones de hectáreas en 10 años, contaba antes de esto con 525.000 hectáreas y que hoy ya tenemos 538.000 hectáreas, 538.000 hectáreas que van a ser destinadas para ser adjudicadas a comunidades campesinas y especialmente estas a comunidades víctimas de este tipo de grupos armados, y que en ese sentido el ritmo que lleva el gobierno en la ejecución y en la materialización de los acuerdos nos permitiría que, si mantenemos este ritmo y que si seguimos con este tipo de operaciones, podamos cumplir el objetivo de tener las 3 millones de hectáreas en el fondo en la mitad del tiempo que estaba planteado en los acuerdos. Y eso es un mensaje muy importante y muy contundente, acompañado del mensaje de que las tierras que se van a recuperar para entregárselas a los campesinos no son tierras que están en manos de campesinos, sino son tierras que están en manos de personas que no deberían tener baldíos de la nación, y por eso para la agencia es muy importante el trabajo articulado que se hizo con las otras autoridades nacionales, y sobre todo poder enviar un mensaje de seguimos avanzando en el cumplimiento de los acuerdos de paz.
además por la invitación. Acá se ha dicho ya, pero es muy importante resaltar que esto no fuera posible sin el trabajo mancomunado de cada una de las entidades que han participado bajo el liderazgo del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Este ejercicio lo hemos venido realizando ya en casos anteriores. La función de la Superintendencia de Notariado y Registro está además en garantizar este tema frente a propiedad inmueble, y es muy importante que con los estudios que realizamos les podamos aportar al Estado colombiano en la clarificación de los casos que, como estos, pues lastimosamente estos predios vienen siendo propiedad y vienen siendo ocupados por personas que no tienen la legitimidad para hacerlo y no han sido adquiridos del modo legal que corresponde. Efectivamente, dentro de las funciones de la Superintendencia de Notariado y Registro, y específicamente del grupo de Policía Judicial con que se cuenta en la entidad, se ha hecho un estudio registral, un estudio traditicio de los predios que fueron identificados en su momento por parte de la Fiscalía, para validar cuál ha sido la tradición de los mismos, pudiendo identificar que dentro del gran predio que ya se ha tocado acá, que asciende a más de 23.000 hectáreas, se conformaba por 5 predios, y nosotros dentro del trabajo que realizamos, pues lo que buscamos es identificar cada uno de ellos, identificar los folios de matrícula, labor que se hace con un estudio minucioso frente a la información física reportada por el IGAC, frente a la identificación de fichas catastrales, y validado eso, pues se hace todo el reporte de lo que tiene que ver con la tradición jurídica de los predios. La entidad además, pues en este trabajo mancomunado pudo acompañar también la visita en terreno, que fue muy, muy importante también para que el equipo de trabajo pudiera convalidar lo que habíamos ya revisado en documentos, y es muy importante en ese sentido también tener la certeza que la información que hemos suministrado a la mesa de trabajo que se conformó pues ha sido validada y verificada, y que es soporte de la información que se está entregando acá. No es más que eso, además de reiterar que el compromiso de la entidad es continuar en ese trabajo de identificación de situaciones irregulares frente a la adquisición de predios, bienes inmuebles, siempre con el ejercicio de la garantía de la seguridad jurídica de los bienes inmuebles. Muchas gracias. Solamente quiero destacar o subrayar un par de elementos. Lo primero, destacar que esta acción, esta operación es el resultado de un esfuerzo, como decía el señor general Mejía, interagencial. Y uno de los principios que hemos establecido en el Ministerio de Defensa para la labor del sector y las fuerzas es esa acción unificada del Estado. Y este es el resultado de un ejercicio de integración de capacidades, de información y de resultados favorables para el Estado colombiano, fruto de ese trabajo armónico entre las distintas entidades estatales. En segundo lugar, es una muestra muy clara del compromiso que tiene el sector defensa y las Fuerzas Armadas, no solo con la terminación del conflicto, sino también con la persecución permanente de cualquiera sean los grupos armados organizados que delincan en el territorio. Perseguir a sus estructuras, neutralizar sus actividades criminales y perseguir los activos que han adquirido fruto de esas actividades ilegales. Y en esta ocasión, además, es una operación que permite no solamente restablecer derechos de víctimas, sino también devolverle al Estado activos, bienes, en este caso tierras, que permitirán hacia adelante profundizar en el desarrollo rural que requieren nuestros territorios. De modo que esto es una buena noticia para Colombia y este esfuerzo va a continuar con total contundencia, debe ser así, y ese debe ser el derrotero que las entidades del Estado deben mantener hacia adelante.